Vamos pues al libro de Levítico. El bosquejo es como sigue. Habíamos dividido todo el libro de Levítico en 3 partes, ¿recuerdan? La parte donde vamos a estudiar todo lo que son sacrificios. La parte donde hay un sacrificio específico y finalmente Dios pide al pueblo de los levitas, a la que va a ser una tribu enorme, que vivan en santidad delante del Señor. Por lo tanto, dividimos este grupo en 3 partes, del 1 al 15, solo el capítulo 16 y los demás del 17 al 27 en capítulos. Tenemos toda la división de todo Levíticos. Algunos dicen que Levíticos es un libro aburrido, pesado, cansado, y la verdad es que tiene muchos sacrificios que ya no hacemos, tiene muchas cosas que ya no tomamos en cuenta ahora para nosotros como cristianos, y si lo vemos así realmente es denso. Pero lo interesante del libro de Levítico es que en cada página encontramos a una persona que nos habla a nuestro corazón. ¿Quién será? A Jesucristo. Así que si vamos página por página buscando a Jesucristo, pues este libro se convierte en un libro muy fascinante, ¿no? En un libro interesantísimo. Y esa es la idea. Vamos a ver que del capítulo 1 al 15 lo vamos a dividir también en 3 partes. Los sacrificios, el sacerdocio y las leyes de purificación. Cuando hablemos en la segunda parte del capítulo 16, el día de la gran expiación, encontraremos que la gran expiación determinada ahí va a ser Jesucristo. Y finalmente Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Cómo es que nos llama a vivir en santidad? Lo vamos a poder definir por medio de sus leyes, sus fiestas, sus leyes sociales, sus bendiciones y leyes sobre todas las personas. Así que vamos a centrar nuestro estudio en los primeros 7 capítulos. Primeramente, vamos a hablar acerca de los sacrificios y hemos visto que son 5 sacrificios. Los primeros 3 sacrificios los encontramos en los primeros 3 capítulos. Habla de holocausto, ofrenda de cereales, ofrenda de paz. Los siguientes 2 se encuentran en los capítulos 4 y 5, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. En realidad son 5 temas de holocaustos y ofrendas dadas al Señor. El primer paquete son de olor grato a Dios, o son los sacrificios voluntarios. Mientras que los últimos 2, la ofrenda por el pecado y la culpa, son de reconciliación con Dios o son ofrendas obligatorias. Finalmente, la última parte es la ley acerca de los sacrificios. Hoy día vamos a tomar una pequeña sección del capítulo 6, pero nos vamos a centrar solamente en el primer capítulo. Hoy día pretendo acabar el capítulo 1 y ya la siguiente semana vamos a avanzar un poco más rápido y vamos a acabar todo lo que sería los sacrificios de olor grato, del capítulo 2 al 3. El capítulo 1 vemos a Cristo como el sustituto perfecto para nuestras vidas. Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios. ¿Quién recuerda esto? Que quita el pecado del mundo. Así que Jesús viene a ser el sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados. Y hemos visto la semana pasada acerca de las reglas para el holocausto. Hoy día veremos los rituales, las razones para el holocausto y sus leyes, lo cual se encuentra en el capítulo 6, como una cápite de todo el final. Así que vamos a la primera parte como repaso. Reglas para el holocausto. Reglas para el holocausto. Pues el hombre fue creado a imagen de Dios fue hecho, ¿verdad? Varón y hombre fueron hechos por Dios. ¿Amén o no? Así que existe Adán y Eva, y de los dos hizo una sola carne, y les pidió a ellos que procrearan y llenaran la tierra, ¿correcto? Dios no creó a Adán y Jonás, ¿no? Para que procrearan la tierra. Tampoco a Eva y a Julia para que procrearan la tierra. Fue hombre y mujer para que procrearan la tierra. Dios creó a esta pareja para que inicie el llenar la tierra de seres humanos. Qué increíble, ¿no? De una sola pareja, toda la humanidad que existe ahora. Pues pasa lo mismo con nosotros. Te casas, tienes 2, 3 hijos y cuando menos te piensas ya eres abuelo. Dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo me envejecí? Y ya estamos tíos, ¿no? Y nuestros hijos ya tienen hijos y a veces vemos a nuestros hijos de nuestros hijos y ya se vienen ahí esos gavilanes y sacamos nuestras escopetas a ver quién se está acercando. Pues el hecho es que el hombre fue creado de parte de Dios con pecado o sin pecado. Dios creó al hombre para que esté a su lado, para que tenga una intimidad con Dios, para que le sirvamos a Dios. El principio del reino de Dios es que Dios se hizo un pueblo, por medio de estos dos, Adán y Eva, para que le sirviesen, para que le adorasen, para que se postraran ante Él y tengan una intimidad que no la tenía con ningún otro ser creado sobre el universo. ¿Qué tal privilegio? Pero dice que la mujer
fue tentada y el hombre incurrió en transgresión, en pecado. El hombre desobedeció. El hombre es el responsable del matrimonio, del hogar. Él dará cuenta a Dios y en lugar de Adán llevar a su mujer a Dios y decirle, no sé qué hacer, Señor, mi mujer fue seducida y cayó, no sé cómo arreglar este asunto. ¿Él qué hizo? Siguió el consejo de su mujer cuando estaba en pecado. Peor consejo que puede seguir. Si tu mujer está en pecado, no le sigas el consejo, hermano. Ora por tu mujer, ayuna por ella, guíala en la palabra de Dios. Pero si tu mujer está en el Espíritu, es mejor que la escuches. Porque Dios tiene mucho que decirle al hombre a través de su esposa. ¿Ok? Pues tenemos aquí la edificación que Dios quiere darle a la humanidad a través de una relación con Él. El hombre en santidad, la mujer en santidad. Pero una vez que pecaron, entonces todo el pastel se esparció, se derramó, ya no sirve para nada. La leche se derramó, ya no hay cómo recogerla. Pues la única forma era a través de un sacrificio. Dios va a decir en Levítico, en esta carta, que en la vida se encuentra en la sangre. Por lo tanto, la sangre tiene que ser derramada para limpiar nuestros pecados. Y encontramos a un primer Adán haciendo un holocausto para limpiar sus pecados. Algo que seguramente le habrá causado mucho dolor, porque él nunca había visto la muerte en este nivel. Siempre había convivido con los osos, abrazaba a los osos, le abría las fauces al león, ¿no? Metía a ver qué había adentro. Y nunca el león agarra y decía, disculpa, lo siento. Porque no eran carnívoros, todos eran herbívoros. Podíamos convivir juntos, no había muerte. Pero una vez que entró el pecado a la humanidad, por la humanidad, perdón, toda la tierra fue maldita por consecuencia del hombre. Nosotros mismos estamos destruyendo ahora mismo la tierra. Seguimos el mismo ejemplo de Adán y Eva. Muchos culpamos, ¿no? Señalamos con nuestro dedo índice, Adán y Eva tienen la culpa, por su culpa es que yo estoy como estoy. Bueno, pero antes de que acabe de señalar a Adán, mírate cuántos dedos te señalan a ti, ¿no? Con un dedo señalas a Adán y con 3 te señalas a ti. Porque nosotros mismos también estamos malogrando nuestra tierra. ¿Cuántos acá nunca han botado algo al piso? Teniendo un tacho para botarlo. Empezando por ahí de simple, ¿no? Malogramos la vida. O le fregamos la vida a alguien. Solo por fastidiarnos, le fregamos la vida a alguien. O somos malos hijos, o somos malos padres. Y reproducimos la maldad en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas peores que las que Adán hizo? Somos conscientes ya de nuestra maldad, pero nos interesa muy poco. Pues Adán nunca había conocido la maldad, el pecado, nunca había conocido la muerte, pero no es hasta que peca que ahora se encuentra frente a un animal para sacrificarlo. Y esa sangre, solo esa sangre podía limpiar su pecado. Es decir, ese animal ocuparía su lugar de castigo y tendría que morir y esa sangre tenía que ser derramada. Ese ejemplo luego lo veremos en los siguientes pasajes y personajes importantes de la Biblia. Los hombres más reconocidos como Abel ofreció sacrificios y holocaustos. Tenemos a Noé, que después del diluvio también hizo lo mismo. Igualmente Abraham edificaba altares a Dios todo lugar que iban. Es decir, él no edificaba un altar y prendía una mechita, ¿no? Que es la vida, la luz del mundo, ¿no? Una velita con luz prendida. No, él sacrificaba animales a Dios. Purgaba sus pecados a través de esto. Habíamos hablado que estos holocaustos significan cubrir pecados, ¿recuerdan? Cubrir pecados. Cada vez que él hacía esto, cubría su pecado, pero ¿qué pasaba? Daba la media vuelta y ¿qué hacía otra vez? Volvía a pecar. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Regresar al altar y volver a hacer sacrificios. Y entraba en un círculo constante de tener que limpiar y purgar sus pecados, pero solo lo podía cubrir en realidad. Había alguien que sí puede limpiarnos para siempre los pecados. Una sola vez y para siempre entró en el altar de sacrificio y se entregó por siempre. ¿Quién será esa persona? Sino Jesucristo. Así que acá tenemos un prototipo de lo que sería Jesucristo, un holocausto perfecto que moriría por nosotros. Abraham entendía el tema del sacrificio y lo hacía. Su hijo Isaac hizo lo mismo. Jacob, el bandido, ¿no? Jacob era terrible, Jacob, hasta que finalmente en su vejez ya se convirtió en un hombre ya más sabio, hasta profeta se convirtió. Al final del Génesis tú lo ves como un profeta que habla acerca de sus hijos y le habla acerca del futuro de cada uno de sus hijos y pone como el principal de sus hijos al cuarto, a Judá. Y de él se levantará Silo, el cual se le dará el cetro y nunca se le será quitado, dice en el capítulo 50 de Génesis. Y Silo es una referencia al Mesías, y el Mesías es Jesús. ¿Qué tal profeta, no? Pero pasó por toda una vida de caídas y caídas y caídas, ¿no? Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Y el penúltimo hijo se llamaba
José, ¿recuerdan? Regresemos a Jacob, él también hizo sacrificios, efectivamente, también hizo sacrificios. El capítulo 1, versículos del 1 al 4, el Señor dijo, llamando a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, y habíamos visto que ya no hablaba desde el monte, ahora habla desde el tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? Esa carpa que mandó construir, que hemos estudiado prácticamente como cerca de 4 meses, solamente de lo que es el tabernáculo, detalle por detalle, mueble por mueble, ¿no? Ahora Dios está en el tabernáculo y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? Sino los hijos de Israel. Ojo aquí porque en el resto del texto del capítulo 1 vamos a ver que le va a hablar a los hijos de Israel y los sacerdotes van a trabajar alrededor. Cuando alguno de entre los hijos de Israel, ¿podría leerlo así? Cuando alguno de entre los hijos de Israel o de vosotros ofrezca ofrenda a Jehová, tiene que ser de ganado vacuno o de ovejuno. Haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, ¿cómo tiene que ser? Macho, sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, del Eterno, versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Es decir, el pequeño animal ahora se convierte, ya cambió de nombre, ya no se llama ganado vacuno, sino se va a llamar holocausto, y será aceptado para expiación suya. Los detalles de este versículo del 1 al 4 es la introducción a todo el libro donde nos habíamos quedado la semana pasada. Hoy día pretendo acabar el capítulo 1 y con eso sentamos las bases de todas las ofrendas. Y de ahí podremos ir un poco más rápido. Así que vamos a ir detalle por detalle para poder entenderlo mejor. Vamos allá, la segunda sección, que sería versículos del 5 al 16. Y hablaremos del ritual. El ritual para el holocausto. ¿Recuerdan ustedes que dice que dile a la nación de Israel, dile a mi pueblo Israel, ¿no? Que tome el holocausto para que lo sacrifique. Así que el pecador mismo mataba a la víctima. O sea, él hacía el sacrificio. Bueno, es diferente que yo lleve mi gallina al mercado para que le corten el cuello y me la den trozadita y me la llevo a mi casa, a que yo agarre la gallina y le corte el cuello y vea cómo se mueve. ¡Ah, qué terrible!, ¿no? Algunos van a comer pollo a la brasa, pero luego están en contra del asesinato de animales, ¿no? ¿Cómo es posible que maten animales? Y están en la pollería, ¿no? Pues no hay mucha diferencia en realidad. Pero se siente cruel poder matar a un animal inocente. Pues acá está el tema. Entonces, ¿degollará el becerro? ¿Quién degollará el becerro? ¿El sacerdote o el que trajo la ofrenda? Como leímos en la cita anterior, es el que trajo la ofrenda. O sea que si yo peco, yo traigo la ofrenda, la pongo delante del sacerdote y yo tengo que degollar al animal. ¡Ah! ¡Qué terrible! Pero si yo no degollo a ese animal, mis pecados no son perdonados y el que van a cortar el cuello es a mí. Entonces tengo que hacerlo. Degollar el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, ahí están los sacerdotes, que son los hijos de Aarón, ofrecerán esa sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, como ya lo hemos estudiado, ¿no? El tabernáculo propiamente con 2 ambientes tenía fuera 2 muebles, uno era el lavacro y el otro era el altar de sacrificio. Ahí entraba el hombre y degollaba al animal y la sangre la tomaba el sacerdote y la esparcía. La única excepción lo vamos a ver en los versículos 14 y 15, que es cuando el sacerdote hace el sacrificio. Así que en este caso encontramos lo siguiente: el justo por los injustos, el inocente moría en lugar del culpable, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es vacilón. ¿Sí? La paga del pecado es, sí, la vas a pasar lindo. ¿Cómo es la paga del pecado? La Biblia dice que es muerte, pero muchos traducen muerte por, no, la vas a pasar bacán. Esos son unos cucufatos. No, eso de la iglesia, paran aburridos ahí. Pues la Biblia dice que la paga final del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. Cuando yo entro en los atrios de Dios, cuando entro humillado ante el altar del sacrificio, que es Jesucristo, yo soy liberado de las cargas de mi pecado. Y cuando yo dejo mis pecados y recién puedo levantar mis ojos a Dios llorando y pedirle que me lleve a su presencia, es cuando yo siento libertad.
cuando estoy amarrado, cuando estoy atado en mi sistema, en mis problemas, en mis dificultades, en mis enredos, en mis deudas, me siento agobiado, me siento cansado, me siento morir. Y algunos llegan al suicidio porque ya no aguantan más este tipo de vida. ¿Para qué vivo? Dicen algunos. Pues que estás viviendo en pecado y no estás entrando al regalo de Dios. Porque ese regalo de Dios solo es en alguien, en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero lo interesante de Romanos 6, 23 es que presenta a Jesús no solo como el Salvador, pues dice Cristo Jesús, luego termina diciendo Señor nuestro. ¡Wow! Pues no solamente es recibir el perdón de mis pecados, sino que a partir de que yo le entrego mi vida a Dios y recibo mi salvación por medio de la muerte de Jesucristo, yo hago del Señor Jesucristo mi dueño. Mi Señor es mi dueño. ¿Cuántos acá son esclavos de Jesucristo? ¿Sabes qué significa ser esclavo de Jesucristo? Sí, Señor, lo que tú digas. Ahí es donde peleamos. No, pues yo quiero la salvación, yo quiero el glamour de la salvación, yo quiero los dones, quiero el gozo, quiero todo, pero no quiero servir a Dios. Es mucho, ya exageras ya. ¿Para qué tanto? Si ya le entregué mi corazón, ¿qué más quiere Dios? Pues si esa es tu opinión, realmente no le has entregado tu corazón a Dios. No le has entregado tu vida a Dios. Tienes conciencia de Dios. Pero el Señor quiere que le entregues tu corazón y le sirvas para que Él sea tu dueño y el amo de cada minuto de tu vida. Eso significa ser esclavo. Y un esclavo tiene o no tiene derechos. ¿Un esclavo tiene derechos? Hasta donde yo sepa, no tiene ningún derecho. Por ahí ves alguna película de los esclavos cuando los traían en esas embarcaciones desde el África, ¿no? Así, ¿no? A los chinos también. Y tú veías cómo ellos morían y los mataban y hacían de su vida lo que querían. Y tú ves y te choca. ¿Cómo es posible que eso suceda? Bueno, ahora también está sucediendo, ¿no? La esclavitud. Ahora también sucede la esclavitud de, creo que es Indonesia, no estoy muy seguro. ¿No? Que hay fábricas de niños que están trabajando 15, 16 horas con una comida pero de estropajo y tienen que trabajar y esa es la única comida que tiene toda su familia. Y no tienen otra forma. Y en ropa que viene a Sudamérica, Estados Unidos, han encontrado etiquetas que dicen justamente escondido, ¿no? Te ponen ropa y luego los sacas y dices, ¿qué es esto? Y dice, por favor ayúdennos, somos esclavos. Y no solo ese tipo de esclavitud de trabajo, sino que también esclavos sexuales. Se llevan a las niñas de 14, 15 años para prostituirlas. Hay esclavitud ahora, lamentablemente es una verdad, hay esclavitud. Pero no solo hay esa esclavitud, también hay la esclavitud aquí del corazón. Una esclavitud en la cual nosotros mismos nos entrampamos y creemos que lo que tenemos es nuestro. A mí me da gracia cuando yo veo a mi perrita, la que tengo en casa, le hemos puesto Gacela, Tabita Kumi, ¿no? Las que la conocen a mi perrita es tremenda. Pues ella está feliz en la casa, pero basta que yo le dé algo y le cambia la cara. Lo defiende con su vida. Le doy un pan, qué bonita. Agarra el pan, lo pone solo y... Yo le digo, oye, ¿qué tienes? Si yo te he dado ese pan, yo no quiero tu pan, yo no para que te lo comas. Me dice. Se pone leona. Le quito el pan, y después que lo quito lo escondo, está tranquila. Como si nada. Yo digo, qué parecido soy a este animal delante de Dios. Porque a veces Dios me da algo y yo quiero eso y no me quiero dejar, no quiero soltarlo. Y si Dios me lo toca, entonces Dios es malo. Y le hago a Dios. Wow, la verdad es que somos muy parecidos a esto, ¿no? Dios te pide algo y tú dices, no, Señor, ¿por qué me vas a pedir eso? Cualquier cosa menos eso. Bueno, finalmente Dios llama a eso idolatría. Si tú no le entregas esas cosas que te hacen sacar los dientes, entonces Jesús no es tu Señor. Solamente es Dios para ti, pero no es tu Dios, no es tu Señor, no es el dueño de tu vida. Tenlo en cuenta, tenlo en cuenta. Vamos pues a ver esto, es interesante porque dice que el problema del hombre es que estamos separados por el pecado, ¿ok? Y el pecado nos trae la distancia para con Dios. Isaías dice, pero vuestras maldades, gran maldades, iniquidades, una maldad extrema, han hecho división entre ustedes
y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Mira qué gráfico es esto, esta figura que muestra. O sea, mi maldad ha hecho que Dios haga así. ¡Oh! Que Dios se ponga como la mano. ¿Qué estoy viendo? No sigas, Marco, ya. Y todavía tengo el descaro de querer orar y pedirle a Dios algo. Dios dice, no escucho, soy de palo, no escucho, soy de palo. Dice que eso es lo que está pasando. Pues, versículos del 7 al 10 en Tesalonicenses, la segunda carta de Pablo dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo será esto, no? ¿Al final de los tiempos? ¿Cuándo será el final de los tiempos? Falta bastante todavía. La verdad es que ya estamos en estos últimos tiempos. Cristo ya no se demora en llegar, amén. Y que te encuentre preparado. Por ahí hemos puesto un video en el Facebook, un cortito de una película que es impresionante, ¿no? Como una bomba, todos nos vamos de acá. No te da tiempo ni de arrepentirte, porque parece que pasa un avión. Ya nos fuimos. Y ahí vamos a ver todos estos cambios. Dice, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. En realidad, este no es el rapto. Está hablando del día final que viene el Señor a instaurar su reino. ¿Ok? Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Los tesalonicenses habían creído, amén, y estaban esperando que Cristo venga para que se acaben sus tribulaciones. Pero ¿y de esos malvados qué va a hacer? Y Pablo les dice, no se preocupen, que tendrán su día. El Señor se encargará. Amén. ¿Entendemos lo que dice también? ¿Estás pasando por dificultades, tribulaciones, tristezas? El Señor te dice, no te preocupes. Vendrá aquel día cuando te llevaré conmigo y luego regresaré a tomar juicio sobre esta tierra. La maldad de esta tierra será juzgada finalmente. Así que tenemos que el único acceso a la presencia de Dios es a través de un mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice que el único intermediario, intercesor entre Dios y los hombres es una sola persona. Jesucristo, hombre. Es Dios hecho carne. El único que te puede llevar al Padre es ¿quién? Jesucristo. No es la iglesia, no es la comunidad, es Cristo Jesús. Y si tú te aferras a Jesucristo, Él hace un puente por su vida, muerte, sepultura y resurrección entre los muertos, para que tú puedas pasar al lado de Dios, rompiendo el pecado de tu vida, renunciando al pecado de tu vida. Todos tenemos pecados, ¿sí o no? Todos somos conscientes de que tenemos debilidades, pero ¿estás dispuesto a renunciar a tu pecado? ¿Estás dispuesto a decir, ya no quiero pecar más, Señor, ayúdame porque soy débil? Esa es una oración bien honesta, ¿sabes? No es, Señor, nunca más lo vuelvo a hacer, pero dame un ratito nomás, voy y vengo. Nuestra carne siempre nos va a jalar, pero si alimentas el Espíritu, si estás en la palabra, si estás en oración, pues tus debilidades van a bajar, y es el Señor quien te cambia. Es Dios quien te cambia. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu pecado? Amén. Amén, qué bueno, ya somos 10 creo. Si estamos dispuestos a renunciar a nuestro pecado, pues entonces el Señor lo que quiere es que vengamos a Él como mediador de nuestras vidas. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Él solo padeció una vez, porque Él era el sacrificio perfecto que estábamos esperando. Los anteriores sacrificios eran bien cuidados, pero no eran perfectos. Solo eran animalitos. Jesús es el sacrificio perfecto. Padeció una sola vez por los pecados. El justo por nosotros. Los injustos, ¿para qué? ¿Para qué murió? ¿Para qué se entregó? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que tenemos un gran mensaje aquí. Sin Cristo Jesús,
sin que tú hayas venido a los pies del altar de la cruz de Jesucristo y sin que tú renuncies a tu pecado, no tienes entrada al reino de los cielos, ¿sabías? Lo demás es religión. Lo demás es religión. Y de religión y religiones hay bastante en la tierra. Hay montones de religiones en el planeta Tierra. Cristo no te ofrece una religiosidad, te ofrece pasión, te ofrece unción, te ofrece poder, te ofrece llenura de su Espíritu Santo en tu vida. Cambio, transformación. Y si vas a llorar, que sea que llores porque estás en la presencia de Dios. Y si algo te quitan, no hagas, sino que sea para que Dios sea glorificado. Amén. Que ya no suframos por cosas terrenales, sino que esperemos en la gloria venidera, en Cristo Jesús. El versículo 6 al 9. Vamos a avanzar del versículo 6 al 9. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes, hijos de Aarón, ¿qué cosa harán? Acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote, ¿qué cosa hará? Arder todo sobre el altar. El holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bueno, aquí yo encuentro muchas cosas interesantes, pero si te das cuenta, desollará, dividirá, fuego, compondrá, acomodará, lavará, hará arder, habla de orden. Y lo que yo noto es que nuestro Dios nunca es un Dios de desorden. ¿Te has dado cuenta o no? Dios se toma su tiempo. Los que estamos desesperados somos nosotros. Queremos un cristianismo microondas, ¿no? Queremos una iglesia microondas. Ya, mañana queremos que todos estén convertidos, llenos del Espíritu, en fuego y que invadamos en la nación, ¿no? Ya, mañana. No, normalmente toma tiempo. Porque así como yo, sé que también tú te tomas tu tiempo para entender que es pecado, dejar a los pies del Señor, humillarme e intentar en el Cristo no hacerlo hasta que desaparezca. Es un ejercicio. La santidad es un ejercicio. El vivir en Cristo Jesús es un ejercicio. No sucede por arte de magia. Salvo Dios quiera hacer un milagro y te cambia totalmente de un día para otro. ¿Eso pasa? Sí, ha pasado muchas veces. Pero el resto de seres humanos mortales como tú y como yo, pasamos por nuestro proceso de cambio, de entendimiento, de aceptación, de renuncia a las cosas de Dios. Hay un orden y todo tiene que ser llevado en orden, como el mismo Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden, con decencia, con orden. Son principios sobre los cuales se debe mover la iglesia. Pues Dios no es un Dios que te diga una cosa y después diga Dios, mejor no, así, mejor no, asá. Dios hace todo en orden, planificado. Pero imagínate, desde que el hombre cayó, tuvo que esperar cuántos centenas de años para que venga Cristo Jesús. Y después que ha venido Cristo Jesús, murió, resucitó y ascendió a los cielos, Él pudo haber regresado a los meses. ¿Sí o no? Pero se está tomando 2000 años para regresar. ¡Qué paciencia tiene Dios! Y doy gracias a esa paciencia. ¿Sabes por qué? Porque si Él no hubiera tenido esa paciencia, yo hubiera nacido y ya no tendría oportunidad de salvación. Él hace todo decentemente en orden, sin confusión. Él hace todo en medio de la paz. El mismo Pedro cita al salmista y dice, busca la paz de Dios. Búscala, anhélala. En oración, en la palabra, lee, examina la palabra de Dios. Si no sabes cómo hacerlo, ven a los estudios bíblicos. Hay hermanos y hermanas que están estudiando para trazar la palabra de Dios. Pregúntale. Ellos te van a ayudar, te van a guiar, te vamos a ayudar, te vamos a guiar. Y cuando encuentres la paz de Dios, así todo tu sistema económico, así toda tu casa, si tus hijos se caigan en pedazos, sigue esa paz. ¿Amén? Porque esa es la voluntad de Dios. ¡Qué loco! Sí, normalmente muchas personas han dado su vida porque entendieron que en esa paz estaban haciendo la voluntad de Dios. Sí y solo sí estés en la palabra, ¿correcto? Dios, como no trae confusión, no se va a contradecir en sus escrituras tampoco. Si tú lees toda la Biblia, versículo por versículo, no te va a quedar lugar a duda qué hacer.
No hay confusión. Si tú lees todo un libro completo, no te va a quedar nada por resolver. El Señor te lo va a explicar todo. Lee toda la Biblia, todo un libro. No te leas un versículo salpicadito por aquí o salpicadito por allá. Allí vamos a encontrar muchos errores. Allí encontramos división. Ahí encontramos, yo creo que es así. No, yo pienso que es así. Ahí vamos a encontrar mucho de eso. Pero si vamos al orden de Dios, encontraremos que Dios es simple. Imagínate que Dios nos quiere salvar y nos la quiera complicar. Solamente serían salvos los inteligentes. Pero ¿qué dice Dios que tomó? A lo vil y menospreciado del mundo, ¿no? A lo que no es. Al sabio, al inteligente, bueno, amén, ¿no? Si se arrepiente, viene. Pero dice que Dios nos tomó a los necios de este mundo. ¿Cuántos necios han venido? Eso duele. Pero ante Dios todos somos así, pues. No se escapa ni uno. Todos somos así ante Dios. Pues venimos a Él y Él nos los va a decir, claro. Tú ve honestamente, Señor, no entiendo ni papa, Señor. Nada entiendo, Señor, ¿no? ¿Y tú crees que Dios va a decir en el cielo, ¡ah! Ya te agarré, te agarré? No, pues. Dios te va a decir, pero eres honesto en pedírmelo. Bien, ahí te va mi espíritu. Ahí te mando una porción de sabiduría. ¡Fua! Y tú, ¡pim! ¡Wow! ¡Qué inteligente que soy! No eres tú, hermano, es Dios. Las cosas espirituales se entienden en el Espíritu de Dios. No se entienden con la razón humana. Hay cosas lógicas en la Biblia, es verdad, pero lo espiritual se discierne espiritualmente, es en orden, con decencia, y Dios lo hace todo en orden. Regresemos a esta ofrenda, que debe ser cortada en piezas para quedar expuesta totalmente, lavada, cortada, trozada, ¿ok? Y poder ser consumida mejor por el fuego y que se deshaga ante la presencia de Dios. Todo debía ser consumido, pues todo expuesto, imagínate. No que te vean los intestinos, que te vean las entrañas, que te vean las piernas, que te vean todo trozado. La ropa nos cubre, normalmente solamente nos vemos las caras y las manos. Y algunos que usan sandalias los pies. Pero normalmente no nos exponemos todo. Aquí el animal es expuesto totalmente hasta su interior. Pues aquí tenemos también que la vida interior del Señor Jesús ha sido expuesta y observada por la misma generación que vivió con Él. Gente de su época, pues iba en contra de los principios de Jesús, iba en contra de Jesús. Hablaban contra Él, lo difamaban. Y han pasado 2000 años y todavía hoy Jesús sigue causando controversia, ¿sí o no? Pero es la verdad. ¿Quién dice siempre esto? Creo que lo dice Rodolfo. Te vas a una reunión, estás con todo, habla de Mahoma, habla del Buda, habla de los ángeles, cómo hablan, ¿no? Los ovnis y todo el mundo, oh sí, claro, lo interplanetario, que vienen de los ovnis, que vienen extraterrestres y de repente somos una mutación y todos esos temas son agradables. Pero tú dices, pero tenemos que servir a Jesucristo. Oye, no seas fanático. Oye, no, pues... Qué curioso que cuando nombras a Jesús el Cristo, todo el ambiente cambia. ¿Por qué crees? Porque es la única verdad. Jesús es la única verdad que la gente no quiere escuchar. El Evangelio de Juan dice que Él vino a este mundo para alumbrar los pecados de este mundo y para que yo reconozca mi pecado porque Él es luz incandescente. Yo diga, wow, qué cochino soy ante Dios. Perdóname, Señor, límpiame. Pero hay otra gente que dice que cuando es alumbrada, ¿qué hace? Agarra su capa y oculta su pecado para que no se le sea visto. Y quiere vivir con su cochinadita, con su pecado, para que nadie lo vea. Así que Jesús le es estorbo. Jesús le es fastidio. Porque Él es puro, inocente, santo, poderoso para limpiar pecados. ¿Amén o no? Pues si Él tiene todo ese poder para hacerlo, ¿por qué la gente no lo quiere escuchar? Porque quiere mantener su pecado. No quiere que le digas que es fornicación. No quiere que le digas que es adulterio. No quiere que le digas que es homosexual. No quiere que le digas que es alcohólico. No, soy bebedor social. No, es una opción. Pero cuando tú le hablas de las cosas de Dios, la palabra, le alumbra su pecado y dice, qué roche, ¿cómo va a ser? No, 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 no. No es guerra, es conflicto bélico. Y le cambiamos de nombre al pecado y lo suavizamos. Pues Jesucristo ha sido examinado, ha sido chequeado, ha sido mirado y siempre ha traído controversia. Él es expuesto totalmente
Y aún él sigue haciendo la misma pregunta. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Recuerdan que Jesús hizo esa pregunta a sus discípulos? Ok, Señor, unos dicen que eres Elías, que ha resucitado. Otros que eres Juan el Bautista, que le volvieron a poner la cabeza. Algo ha pasado, Señor, la gente dice algo. ¿Y cuántos podemos responder como respondió Pedro, no? Y Simón Pedro le dijo, no, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto nosotros podemos reconocer que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios? Dios hecho carne, y que habitó entre nosotros, y sus apóstoles dicen, vimos su gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. En las cartas de Pablo, de Juan, dice, y yo lo toqué, y yo lo vi, lo contemplé. Mis ojos contemplaron al verbo de vida. Jesús es Dios hecho carne. ¿Tú crees esto? Si crees esto, tus pecados son alumbrados por Él. Y si hay algo que está en tu corazón saltando, en tu mente saltando, tienes que saber, deja ese pecado. Deja ya esa lujuria, esa arrogancia. Deja ese alcohol, esas mentiras. Deja el sexo ilícito, deja la pornografía. Deja todas esas cosas y ven a Jesucristo. El Señor te llama a su presencia y Él te va a hacer vivir en santidad. Él es el único Hijo de Dios, que es expuesto totalmente y no tiene pecado alguno sobre sí. Porque tal sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. ¡Wow! Jesús es más sublime que los mismos cielos. Dulce. Él no es aterrador. Él te acepta como eres. Así, manchaditos, así, quiñaditos como estamos, enfermitos como venimos al Señor. Así nos ama, así nos quiere, así ven a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. ¿Cuántos hemos estado enfermos espiritualmente? El Señor ha venido por ti, por mí, y te quiere sanar, y te va a sanar, amén. La obra que empezó en ti la acabará hasta el día final, el día que viene pronto. Vamos a los versículos 10 al 13. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, ¿cómo será? Macho. Y nuevamente, el animal tiene que ser macho y Jesucristo fue hombre macho. ¿Jesucristo fue con defecto o sin defecto? Él fue sin defecto también. Así lo ofreceremos y Jesús se ofreció macho y sin defecto. O sea, cumplió todos los requisitos. Y lo degollará al lado norte del altar delante del holocausto. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Verso 12. Lo dividirá en piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote, ¿qué hará? Las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego. ¡Wow! Fuego. Y cuando te dicen fuego, ¿qué es lo que te viene a la mente? El infierno ardiente, ¿qué será? Fuego. Que habrá encima del altar y lavará las entrañas y las piernas con agua y el sacerdote las ofrecerá todo. ¿Cuánto ofrecerá? Todo, no se va a quedar nada. Todo será consumido y lo hará arder sobre el altar, dice. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato ¿para quién? Olor grato para Dios, para el Señor. Jehová, recuerden que cuando le dijo Moisés a Dios, Señor, y si me preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Y él le dijo, yo soy te he enviado, yo soy el que soy. Jehová te ha enviado, el eterno, el que ha sido antes del principio, el que es ahora y el que siempre será, merece toda adoración, toda alabanza y todo holocausto. Amén. Él merece todo, no una partecita, Él todo. ¿Cuánto de tu vida le has entregado a Dios? Yo le entregué mi brazo nomás, mi pierna derecha. A uno dicen algo así, ¿no? Metafóricamente hablando. No, sí, yo le he entregado mi vida, pero mi corazón no. No, sí, yo le he entregado mi corazón, pero mi billetera no. No, sí, yo le he entregado mi corazón, mi billetera, pero mi casa no. Si yo le he entregado todo menos mi trabajo, porque mi trabajo tengo que hacerlo yo. Tienes que entregarle ¿cuánto? Todo, hasta el marido, hasta la mujer, todo entrégale al Señor. Entrégaselo a tus hijos, entrégale todo a Dios.
Dios se merece todo. Confía en Dios. Confía en Dios. Con mi esposa estamos extrañando a nuestros hijos, pero qué lindo es saber que los escogieron para que se vayan de misiones a Huancayo, ¿no? Hijo, no puedes ir porque no tengo plata. Y él me dice, papá, ¿tú no dices que si Dios guía, Dios provee? Sí, entonces vamos a orar. Ok. Y se puso a orar, y Dios les ha provisto el viaje. De ida y vuelta, con hotel, con todo un grupo de muchachos que están evangelizando, haciendo ayuda social con el colegio, que es una iglesia bautista, ¿no? Y digo, gloria a Dios, se fueron, ¿no? Se fueron. Pero están haciendo la obra de Dios, están sirviendo a Dios. ¡Wow! ¡Qué gratificante es saber eso! Mis hijos no son mis hijos, son de Dios. Yo no voy a dejar de servir a Dios por mis hijos, y me agrada saber que mis hijos quieren servir a Dios más bien. Son de Él. Él me los ha prestado para que yo los eduque, pero un día se levantarán y se irán. Y para nosotros es una muestra de que se están yendo. No, pero se están yendo. Dios quiere ¿cuánto de tu vida? Todo. Así te cueste lágrimas. Todo. Tus zapatos, tu casaca, tu gorro, tu pelo, tus ojos, tu bigote, tu nariz. Tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tus emociones. ¿Cuánto querrá Dios? Tanto es bien exagerado Dios, ¿no? La verdad es que Dios no quiere un poquito, Él desea todo. Y quiere que sea pasado por el fuego. Esta palabra fuego es interesantísima, porque si la analizamos en su contexto, vamos a ver que no siempre o no necesariamente representa infierno, no necesariamente representa venganza, tampoco necesariamente representa ira. Pero lo que yo sí veo es que de diferentes formas el fuego representa diferentes cosas dependiendo con quién está tratando. En la zarza ardiendo, era la intención de que Moisés fuera llamada su atención y él estaba embelecido con ese canal. Estaba viendo el fuego encendido, era como estar viendo en un plasma, ¿no? Algo alucinante. Y no se movía de ahí, era la presencia de Dios que estaba ahí. Era un fuego suave, ¿no? Que estaba a su alrededor. Pero el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo del 2 al 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador. Otro ejemplo que da es como jabón de lavadores. Es un jabón fuerte, ahí te deja blanquito todo. Y el fuego que purifica no tiene la intención de destruir. ¿Cuál es la intención de ese fuego? Purificar. Miren lo que dice el 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví como si fuesen plata. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, tú no puedes querer servir a Dios si todavía vives en la carnalidad. Tú ni yo podemos pretender adorar a Dios cuando todavía no hemos abandonado nuestros deseos carnales. Yo puedo adorar a Dios cuando lo he entregado y estoy luchando para no seguirlos, que es diferente. Ya lo entregué, estoy en el proceso de purificación. Ahí Dios me acepta. Pero si tú sales de acá y te vas a vacilar en tu carne después de esto, Dios no acepta tu adoración ni tu alabanza. Dios, ¿qué quiere hacer? Limpiar. ¿Qué quiere hacer? Afinar. Correcto. ¿Y cómo se afina y se limpia el oro o la plata? Con fuego. ¿Cómo lo hacen? Lo meten encima de un crisol, el crisol lo meten al horno, y el horno ¿qué hace? Lo atizan. Y el fuego se encandece. Eso comienza a hervir, pero como es fuerte, se comienza a disolver, y después, ¿qué pasa? Se vuelve líquido, ¿no? ¿Tú has visto el oro líquido? Dice que es precioso, ¿no? El oro líquido. Pero el oro es más denso y más fuerte que otras cosas, que otros metales. Esos otros metales que son menos fuertes comienzan a ser consumidos y evaporados por el fuego. Así que se evaporan. Y se crea una espumita que es la rebaba. Así que luego viene con la espumadera especial, sacan esa rebaba y queda oro más puro. Esa es la forma como limpian el oro y la plata. Lo ponen a una temperatura tal que los demás elementos que no son tan fuertes se consumen. ¿Y cómo crees que te va a hacer pasar Dios por fuego? Hay cosas que todavía tenemos acá guardadas, ¿no? Envidia, rencor, qué sé yo. Pecados que no son visibles, tal vez. Hay pecados que son visibles, ¿no? Uy, ya vino el hermano borracho otra vez. Qué vergüenza para la fe.
Oh, ya viene la adúltera con otro marido. Pues son pecados visibles, ¿no? Pero nadie ve tus pecados ocultos. ¡Ajá! Ahí echamos zarpazo para todos. Todos tenemos pecados ocultos con los que luchamos, ¿no? Todos tenemos pecados que no contamos, pero venimos y cara de santos. Casi volamos, ¿no? Y todo, qué espiritual el hermano, qué espiritual, ¿no? Pero esos pecadillos que tienes allí, ¿a Dios le desagradan o le agradan? Oh, pero Dios dice, ¿qué es esto, Marco? No, otra vez con eso, Marco, por favor. Ok, Marco, si no entiendes, ahí te mando una pruebita para que luego veas cuánto valgo yo delante de ti. Si tu problema es, qué sé yo, el trabajo, la plata, el poder o mil cosas, cuando tú te humillas, Señor, ya no puedo, mira la crisis en la que estoy, no sé cómo manejar esto, ¿qué hago? Normalmente, ¿cómo estás? Estás en el suelo, rogando, llorando, clamando, ¿qué hago? No entiendo. Dime qué hacer, Señor, por favor, porque ya no sé a dónde ir. Bueno, hubieras empezado por ahí, porque eso es lo que yo buscaba. Y entonces cuando ya tú valoras a Dios tanto, esa sensación, esa emoción, eso que te traía a tu pecadillo, ya no tiene ningún valor. Se evaporó, se deshizo en el crisol del fuego de la prueba. Y entonces otra vez cuando viene esa pruebita dices, no, gracias. Me gusta, a mi carne le gusta, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que lo haga, ¿qué va a pasar? Otra crisis. Y pasamos por nuestros exámenes. ¿Y qué pasa cuando estás en el colegio y no pasas el examen? Jalao, 0-2. ¿Qué tienes que hacer? ¿Otro examen o no? Otro examen. ¿Y si no estudias? Y si no te gusta estudiar y no quieres repasar, jalao, y todo el tiempo la misma prueba, ¿sí o no? Es lo mismo en nuestra fe. Dios quiere purificarte y tú te agarras de esto. Gracias a Dios, ¿no? Y entonces Dios, ¿qué hace? Te manda otra prueba, porque saliste jalao. Y hasta que tú lo sueltas y lloras y es cuando recién pasas la prueba. Así somos. Es que Dios es malo, no es malo. Los necios y tercos, ¿quiénes somos? Nosotros. Dios quiere purificarnos. Él es santo. Él no va a aceptar a alguien que no esté en santidad. El fuego, entonces, es esa irresistible energía de Dios que algunas veces destruye y otras veces limpia o incluso consume. Si yo estoy lleno de pecado y no quiero salir de mi pecado, el fuego de la purificación de Dios me va a consumir hasta el suelo. Me va a deshacer. Pero si yo suelto mis carnalidades, mis pecados, entonces Él me limpia. Él me limpia y me hace un mejor cristiano. Depende el corazón con el que estás viniendo a Dios. Si Jesucristo es tu Señor, entonces suelta. Suelta. Deja que Dios haga la obra. Deja que Dios actúe. Deja que Él haga la obra para siempre. Esta parte dice, de versículo 12, parte B, fuego que habrá encima del altar y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, lo ofrecerá todo. El fuego que ofrece todo. Aquí, en el holocausto, nos habla del compromiso que tenía Jesucristo por ti y por mí. No era un compromiso a media caña, o sea, voy a hacer que muero, ¿no? He encontrado evangelios perdidos que no son inspirados por el Espíritu Santo, y hay un evangelio de Bernabé. Este evangelio de Bernabé por los años se ha vuelto negro, así que es un libro feo y negro. Y este libro dice que lo que ha pasado verdaderamente es que Jesucristo no murió en la cruz, sino que Judas lo reemplazó, y Jesucristo, sin haber muerto, subió a los cielos. Imagínate. Eso es lo que dice ese evangelio. Ve tú a saber si realmente lo escribió Bernabé. ¿No? Y dice que todo lo demás es profano, que es mentira. Sin embargo, yo tengo un fundamento que es la palabra de Dios. Mi fundamento es las Escrituras. Dios ha permitido que tengas ese libro en tu mano, como lo tienes ahora, para que tú puedas saber la verdad. Y esa es la única verdad. Jesucristo es la verdad. Él sí murió en la cruz. Él sí resucitó entre los muertos y Él sí nos puede dar vida eterna. ¿Amén? Amén. Y Él no se entregó a medias. Él no hizo una jugada y lo mandó a Judas. Él no hizo una finta de que murió en la cruz y luego dijo, ¿ya se fueron? Vámonos. Él realmente se consagró en la cruz.
Y lo hizo con amor. Realmente lo hizo con amor. Yo no puedo dejar de pensar el amor de Dios por mí. Como cantamos a veces esa canción que no lo puedo entender. O sea, no lo alcanzo a entender. ¿Por qué, Señor? O sea, despojarte de tu divinidad, de tu santidad, de tu gran poder, de tu majestuosidad, de tu reino, de tu trono, de tus atributos, y venir a un hombre como yo, carnal, para salvarme a mí. Yo estoy agradecido, pero no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que Dios haga eso? No me cae en la cabeza. Hasta si hubiera mandado un ángel, pero que Él mismo venga por mí, realmente es alucinante. Si lo analizas de profundo, te darás cuenta que lo que Dios ha hecho es por amor, para salvarte y rescatarme a mí. Así que yo encuentro a Jesucristo totalmente consagrado para hacer su obra. Él se entregó totalmente y ofreció todo en la cruz. ¿Amén? La pregunta que yo hago ahora es, ¿cuánto estás entregando realmente tú a Dios? ¿Cuán consagrado eres al Señor? ¿Estás consagrado? ¿Estás medio consagrado o lo estás pensando? ¿Cuánto crees que Dios te pide para Él? ¿Dios te pedirá todo? ¿Cuántos quieren entregarle todo al Señor Jesús? Amén. Entrégale todo, honestamente. Realmente entrégale todo al Señor, tu mente, tu corazón, tu fe, tu esperanza, tu confianza. Y si en este mundo tienes que padecer por Cristo, padece por Cristo. Y si en este mundo tienes que llorar por causa de la justicia de la fe, llora por causa de la justicia de la fe. Porque nuestra verdadera recompensa no está en este mundo, sino está en la gloria que nos espera con Cristo Jesús. Amén. Y estamos esperando eso. Porque en Deuteronomio dice, Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, un Dios celoso. Así que no podemos servir a Dios a menos que le permitamos que Él limpie y nos purifique totalmente cada rincón de las áreas de nuestra vida. La única forma que tienes que te limpie es exponiéndote a Dios, confesando pecados, arrepintiéndote, inmediatamente formulando una acción para dejar el pecado, abandonar esas rutinas que te hacen caer siempre en lo mismo. ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? No entiendo. Porque siempre haces lo mismo. No sé por qué acabo siempre así, porque siempre haces lo mismo. ¿Ya no quieres pecar? 1, entrégale a Dios eso. Y 2, cambia de rutina. Cambia de rutina. Y verás cómo el Señor entra en tu vida y realmente te va a hacer alumbrar como luciérnaga en medio de esta oscuridad. Delante de esta sociedad, delante de este mundo. Finalmente, en los versículos 14 al 16 dice, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Ahora, ¿qué pasó con los animales grandes? Ahora ya son aves, ¿no? Ya no es el hijo del toro, ya no es el hijo del cordero, ahora es tórtola o paloma. ¿Cuáles son las tórtolas? No, no es Alonso con Claudia, no insista. No son tórtolos. Disculpe, hermano. Se me salió. Son palominos, son aves. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Lo que rescatamos acá, y vamos a estar viendo, es que hay varios tipos de ofrendas. Y no hay un pobre que diga, yo no puedo hacer ofrenda a Dios porque mi presupuesto no me alcanza para comprar un cordero de 500 soles y sacrificarlo a Dios. No tengo plata. Y el sacerdote te va a mirar, sacará su media sonrisa y dirá, estás jugando conmigo, ¿no? Porque tú sabes que también puedes traer tórtolas o palomas, ¿no? Sí, entonces pues te estoy esperando. Anda, ve y tráelas. No hay pretexto. Si eres pobre, igual podías venir a sacrificar a Dios. Lo interesante de esto es que yo recuerdo que cuando Jesús nació, trajeron al templo tórtolas y palominos. ¿Recuerdan? Lucas 2, 22 y 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentar a Jesús al Señor, ¿de acuerdo? Y el verso 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y es bien gráfico, miren en los dibujos que aparecen en diferentes partes. Vienen con las palomas, vienen con los tórtolos para hacer el sacrificio y la purificación del niño. ¿Sabe lo que habla esto? Que el Señor Jesús nacería en un hogar pobre. Jesús nacería en un hogar pobre. Y no es del que tiene, ni el que puede, ni del rico, ni del sabio, sino del que realmente busca a Dios. Si eres pobre, si te crees sin talentos, si te crees que no tienes atributos o dones, déjame decirte, calificas exactamente para Dios. Dios te quiere como eres. Jesús vivió en un lugar pobre, realmente pobre. ¿Cuántos acá hemos pasado pobreza, no? De una u otra manera. No hay para almorzar, cómete las uñas, hijo. Salsita. A veces no hay, pues. No hay para los zapatos, pégalos. O sea, pega de la suela del otro zapato, no importa. A veces no hay, pues. Pero no es en este mundo el que nos vamos a ver satisfechos, sino en el tiempo del Señor. Amén. El Señor viene por nosotros y eso será glorioso. Realmente estoy esperando ese tiempo glorioso. Las razones para el holocausto en la parte del versículo 17. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida. ¿De qué? De olor grato para Jehová. Es decir, ese olor grato es interesante porque se ha repetido 3 veces que estos tipos de sacrificios, donde las personas están depositando su confianza en que esa sangre o ese sacrificio, ese holocausto, será agradable a Dios. No solo es el hecho físico del holocausto, es mi confianza en que ese holocausto me va a limpiar, me va a cubrir de pecados. Eso es agradable a Dios. Aun cuando tú y yo sirvamos al Señor en la iglesia o en cualquier parte y no hay amor, dice Pablo en Corintios, no te sirve de nada. Si pongo mi cuerpo para ser quemado por todos los de Capilla Calvario Fe, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Si hablas en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Si tuviera la profecía, la inteligencia, la sabiduría, y lo dejo chico Alan García, no me sirve de nada si no tengo amor. No me sirve de nada. Pues tiene que haber fe y compromiso para que sea olor grato a Dios. 3 veces aquí, y es olor grato el sacrificio. En Juan capítulo 16, y apunta este texto porque es importantísimo. Juan 16 del 8 al 11. Y está hablando del Espíritu Santo. Él dice, me voy, pero vendrá uno igualito que yo. Y cuando Él venga, dice el versículo 8, convencerá al mundo de 3 cosas. Pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al no creyente de estas 3 cosas. Y las 3 cosas son tocadas en sus corazones. Nosotros, al venir a Dios, hemos sido confrontadas con estas 3 cosas. De pecado. Y nosotros podemos pensar, claro, el pecado de la humanidad. ¿Cuánta maldad hay en este mundo? Tiene que convencerse de que hay pecado. Tengo que refregarle su pecado para que entienda que está mal. Pero lo interesante es que cuando habla de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. El centro es Jesús. Si no crees en Jesucristo, en tus pecados, morirás. La única forma de poder reconocer si eres salvo o no es a través de si has puesto tu fe en Jesús. ¿Has puesto tu fe en Jesús? La única forma de resolver tu problema eterno y de pecado es si pones tu confianza en Jesús. La pregunta que te van a hacer cuando vayas al cielo o cuando estés delante de la presencia de Dios es, ¿dejaste todos tus pecados menos 1 más 1? No va a ser la pregunta. ¿Sabes cuál va a ser la pregunta crucial? Es, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Sí. Ok, pasa. Buen siervo y fiel. Adentro te juzgaré. Adentro ya nos arreglamos. Pero ¿sabes qué? Si no tienes a Jesús, estás en pecado y en pecado mueres. Así que está hablando de este pecado. Va a convencer al mundo de pecado. Y el centro es si crees o no en Jesús. El segundo es de justicia. Oh, claro, con tanta injusticia que hay en este mundo.
que quieren que los hombres de más de 40 paguen obligados sus tributos para su ONP, creo que es AFP, y no es justo, dicen algunos, sí es justo, y ya se derogó la ley, ok, bueno pues, y ahí están peleando. ¿Es justo o no es injusto? Es injusto que los niños trabajen, es injusto que los ancianos no tengan una buena jubilación, es injusto, y hablamos de injusticias en este mundo, es injusto que mueran los niños en medio de la guerra, pues es injusto, pero cuando habla de injusticia, dice aquí, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Qué curioso, porque no está hablando de la injusticia que pensamos. ¿Cuál es el concepto? Es que Él va al Padre y no me verán más. Bueno, hasta que regrese, porque lo dice versículos más adelante, ¿no? Vendrá nuevamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él va al Padre. ¿Cuántos de nosotros podríamos ir al cielo sin la sangre de Jesucristo? La respuesta es ninguno. Pero Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado, murió siendo inocente, resucitó entre los muertos, y entonces, el día que está con sus discípulos, Él asciende, ¿verdad? Y mientras decía estas cosas, Él ascendía a los cielos y sus discípulos lo quedaban mirando, dice, ¡oh! ¡Wow! Y Jesús se despedía, nos vemos muchachos. Y Él se iba. Él se iba. ¿Qué estaba sucediendo según este versículo bíblico? Dice que el Padre veía a Jesús ascender al cielo y Dios decía, así tienen que ascender ustedes. Esta es la forma en que yo puedo aceptarles que ustedes vengan. Si han nacido sin pecado, si han vivido sin pecado y si han muerto sin pecado. Todos estamos fritos. Ninguno puede ascender al cielo de esa manera. La clave, ¿cuál es la clave? La clave es Jesucristo. Como Él ascendió, yo tengo que estar en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús yo haciendo escondidito de Jesús. Adentro de Jesús. El libro de Efesios dice, en Cristo Jesús, soy salvo en Cristo Jesús, tengo redención en Cristo Jesús, tengo victoria en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Es decir, tengo que estar dentro de Él. Como Él asciende al cielo, yo asciendo juntamente con Cristo. Amén. Así que ahí está la justicia. No puedes ir al cielo sin Jesús, el sacrificio perfecto. Y cuando habla de juicio, claro, ¿qué juicio crees que habla? Tiene que convencerte de juicio. Bueno, pues Marco, el juicio final, ¿no? El juicio del que ya determina todo. Es un juicio terrible, de castigo. Un juicio que determinará la voluntad eterna de Dios con respecto a cada persona de la humanidad. Sí, puede ser. Pero si sigo leyendo, encuentro que no está en tiempo futuro, mira, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo será o ha sido. Ha sido ya juzgado. Pregunta, ¿dónde ha sido juzgado el diablo? En la cruz. Si no pones tus ojos en la cruz, no vas a encontrar el verdadero juicio de Dios. El verdadero juicio que viene del Señor viene en la cruz del Calvario. Ahí Dios desató su juicio y venció al diablo. Y si estás en Cristo Jesús, como Dios ya venció por este juicio al diablo, entonces tus pecados no te pueden dominar más. Tus pecados ya no te pueden atar más. El diablo ya fue derrotado, ya fue vencido y por lo tanto, él no tiene autoridad en tu vida. Solamente entra a las puertas que tú dejas que entre. Pero si tú cierras puertas y te aferras a tu Jesús, el diablo ya fue juzgado y vencido. Ya no hay más pecado que te venza. Tienes victoria en Cristo Jesús. Y así como 3 veces fue agradable el sacrificio y olor fragante, aquí encontramos 3 veces que hay pecado, justicia y juicio, y todo es referente a Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a acabar con la última parte, la ley del holocausto. ¿Cómo decían que Levíticos era aburrido? Acá tenemos bastante información de Jesús, ¿verdad? Bueno, algunos se quedaron dormidos, ¿no, Gustavo? Hay que pasarle la voz, por favor. Despiértalo, Gustavo. La ley del holocausto, versículos del 8 al 13, pero del capítulo 6. Nos hemos hecho un trampolín al capítulo 6 porque encierra esta idea. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana.
y el fuego del altar arderá de él. Versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Todas estas vestiduras están en el diseño que hemos visto en Éxodo. Y por cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Miren, ¿no? Solamente en un solo proceso de sacrificio tiene que cambiarse de ropas y lavarse. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él cada mañana. Así que si hemos visto, está en la noche hasta la mañana, pero en la mañana volverá a poner fuego para que siga el sacrificio. ¿Cuánto tiempo de las horas de 24 horas del día está encendido el sacrificio? Todo el día, 24 horas al día. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras y los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, nunca se apagará. Así que el holocausto tenía que ser continuo, constante, siempre. Las ofrendas de la mañana y de la noche eran holocaustos ofrecidos por Aarón y los sacerdotes a Dios por la nación. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos habla del sacrificio perfecto, que es una vez y para siempre, pero que es continuo por toda la eternidad. Todo aquel que aplique a esto es salvo. Todo aquel que ponga sus ojos en Jesús será salvo en cualquier parte de la historia. Todo el tiempo está ofrecida la salvación. Así que este es el significado del holocausto. Dios está satisfecho con Jesús, ¿sí o no? Él es el sacrificio perfecto. Así que si tú estás en Cristo, Dios estará satisfecho contigo. Nunca por tu propia obra, siempre si es en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Es Jesús el dueño de todas las áreas de tu vida? Amén. Si te falta hacer un recompromiso con Dios, hoy día vamos a orar por eso. Si has entregado tu vida a Dios, eres salvo. Si no le has entregado tu vida, podemos hacerlo hoy día. Pero si estás en Cristo y Jesús no es tu Señor totalmente, te pediría que reevalúes tu corazón y hoy día afirmes tu fe y tu corazón y todo lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Cuándo queremos hacer algo así? Vamos a orar entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a entregarle a Dios nuestra